Bien, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta clase con Nancy Sixta. Hoy vamos a estar hablando sobre las cuentas. Este es el tema de la semana con este grupo, ¿vea? Las cuentas que nosotros hacemos cuando vamos a comprar, cuando vamos a vender algo, en matemática, ¿vea? Son las cuentas que nosotros hacemos, matemáticas, podemos decir, ¿vea? Vamos a ver, si quieren, comencemos de hecho, la palabra tapualis. Tapualis. Vamos a ver. Ahí estamos. Netapualis es como en general se le llama a todas estas cuentas, ¿verdad, Nancy? Sí, Eh, así es. Pueden ser las sumas, las restas, las multiplicaciones. Son todas las cuentas que se hace en algún momento, en algún lugar. Las Sí, cuentas que se pueden llegar a hacer, metapualis, las cuentas. La cuenta sería la cuenta, una cuenta. sí, me cuenta. La cuenta que se hace. Vamos a ver, entonces netapualis podría entenderse también como matemáticas, Nancy, porque en matemáticas, por ejemplo, en la escuela solo hacen cuentas, vea, en esa clase Sí, solo sí, hacen es cierto. cuentas. Podría ser Yo, netapualis, sí, ¿sí? se puede. Ajá, Sí. muy bien. Muy bien. ¿Tienen más preguntas? Si tendrán preguntas con las cuentas. Bien, creo que lo que podemos hacer entonces ahora, ver si se pueden hacer un par de ejercicios. Si los compañeros tienen preguntas, las pueden hacer, vea. Las pueden ir haciendo cuando ustedes tengan alguna pregunta ya preparada. Bien. Si no hay preguntas, creo que podemos hacer como un repaso de las operaciones. Por ejemplo, Nancy, si yo digo yay, igual ume, diría Kenga Macuil, ¿verdad? Yay, Ujú. igual, Gume. no, perdón, yay, igual ume, ¿verdad? Yay, igual ume, Ujú. Y el gume, Kenga macu. Macuil. La Ajá, macu. Ujú. muy bien. Con la palabra, esa palabra, Nancy, Kenga, o Genga, perdón. Sí, Tenemos genda. una duda con todos los Ah, estudiantes, ¿verdad? sí. Y nos gustaría que nos ayudara a aclararlo. ¿Cómo se pronuncia bien esa palabra? Tal vez nos la puede decir suavecito, despacito, para que todas ellas lo anoten. Genga. Así, que lo diga varias veces, despacito, suavecito, para que todas ellas puedan oírlo, Nancy, por favor. Está bien. Ujú. Sí. Esa palabra genga es en Castilla decir igual, Ujú, igual, en Castilla, igual. ujú, En náhuatl se dice genga, genga. ujú, Genga es la palabra en náhuatl. ujú. Genga. Genga. Muy bien, gracias. Bien, ahora Nancy, suponiendo que yo le diga, por ejemplo, esto, estaría bien si yo le digo Nawi, Nigishtilia Ume, Naga Ume. Dije, ume, Ujú, Naga, Nawi, Nigishtilia Ume, Naga, naga, ume, Naga Ume. Muy bien, hablemos naga, ahora de la ume. palabra naga. Naga, ¿qué Naga, significa naga? Ajá. quedar, que queda.
Que queda. 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 Que ¿Para queda. qué otra cosa podemos usar el naga? Digamos, ahorita aquí en este ejercicio lo usamos, pero como para qué otra cosa podríamos usar el queda, el naga? Y ¿Para qué náhuatl. otra cosa ocuparía usted en náhuatl? Por ejemplo, la carne se dice nagat. Ah, naga. Ajá, no, pero solo Naga. naga, naga. Naga. ¿Para qué ocuparía naga Naga, usted, que es quedar? la palabra quedar, Ajá. como Por ej- dejar algo. Ajá. Digamos que usted, digamos que Dejar algo algo allí que queda y ahí que se quede. dice naga, naga que quedó. Ujú. Podemos dejar algo. Ah, naga, naga Naga. En quedó. pasado. Ujú. Sí. Ajá. Naga. O a veces se nos olvida el tanochales. Ajá. Ahí decimos, ah, tesnalhuiga, naga, naga. Naga. O lo- alguien no se apura, no ha llegado. Ujú. Ah, ya, nagak, nagak. Alguien se quedó. Nagak. Quedó ahí plantado. Sí, Dicen en sí, sí, Castilla. sí, así es. Ajá. Nagak. Bien. Y por ejemplo, Nancy, digamos, a veces uno le compran algo, le regalan algo. Y entonces, digamos, alguien me pregunta, ¿te quedó los zapatos? Yo le podría decir, Naga Yek, para decir que Jeje. me quedaron bien. Nagak yek, dice. Si Naga. le pregunta que si le Ajá. quedaron bien. Sí, Nagak Yek. nagak Quedaron yek. bien. Quedaron bien. Sí, Nagak Yek. Quedaron bien. Ajá. Y también eso podría pasar con una camisa. Digamos, me regalaron sí, también. Senukotón. Secotón. Ajá. Y entonces yo digo, Nagak Yek. Nagak Yek. Así es. Sí, para que alguien le puede decir, Shitamachiwa, Ujú, Shitamachiwa. A ver, le dice que lo mida si le quedó bien. Y si le quedó ujú, bien, nagak yek, nagak, ujú. nagak. Shitamachiwa sería como probátelo, que me Sí, lo pruebe. así es, tamachiwa. Ujú. Muy bien. Y entonces yo cuando termino de probármelo le digo Nagak Yek, ¿verdad? Nagak Jeje, Yek. nagak yek, Nukotón. nagak, jeje. Ajá. También un pantalón, si va a No comprarse sabe. sala. Ujú. Y le va a decir, shitamachiwa, shita Que le nagak, quedó bien. Ujú. le quedó bien. Y le va a decir, nagak, porque quedó bien, nagak yek, nagak. Ujú. Y le quedó bien. Ujú. Bien. Está Eso bien. también aplica para ¿Cómo? también aplica para la comida. Se le oye muy suavecito. Otra vez, por favor. Eso también aplica para la comida. Para la comida. Cuando nos queda algo de comida. ¿También podría Ujú. ocuparse, Nancy? Sí, se puede, Ujú, porque a veces queda algo, ujú, nagak, ujú, nagak. Ahí no pedimos, nosotros decimos nagak, ujú. tetam, tetamik, Hágase tamo. nagak, nagak. Ujú, O alguien pregunta, nagak se, a veces alguna cosa, tal vez alguna tortilla, o ujú, dice nagak chupi, nagak, ujú, porque quedó, sobró algo, nagak. ujú. Muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, será con la resta. Y ahora con la multiplicación. Digamos, si yo le digo, por ejemplo, ume, iguan, ume, nemi, nawi. ¿Estaría bien? Eje, Nemi, nawi. nawi, sí, Ujú, nawi. nemi, nawi. Ujú. Ahí ese nemi, si yo le digo ume, iguan, ume, nemi, nawi, sería como hay 4, ¿verdad? Hay 4. Cuatro, sí, Ajá. 4, nawi. Ujú. Hay 4. Muy bien. Mm, ajá. Bien, y si por ejemplo decimos, si yo le llegara a decir nece, con la división, nece, ticne, ume,
Naga ume. Estaría bien. Nese tikne ume. Naga ume. Nagaume. Porque cabe dos veces, vea. Nagaume también. Sí, Porque sí, queda también en se el otro puede. número dos veces. Vea. Naga. Naga ume. Naga ume. Nagaume. Muy bien. Muy bien. Esas eran las operaciones. Vamos a ver, en matemática también ocupamos otros términos como por ejemplo medio, dice la gente, un medio o hay palabra para decir medio como Sí, hay. ¿cómo decimos? Hay palabras. Shineshmaga. Tasku. Tascu. Media. Tascu, medio. Ajá. Digamos, por ejemplo, si es 1,5, diríamos seguantascu. Seguantas, pues sí. Uno y medio. Muy bien. Ahora, también en matemática a veces se ocupa el cuarto, dicen. El cuarto. El cuarto es como la cuarta parte, ¿verdad? El cuarto. Sí. ¿Cómo podríamos decir el cuarto? Un cuarto. Shineshmaga. Tasku. Palnetasku. Tasku. Palnetasku. Sería como la mitad de la mitad, ¿verdad? Ese sí. Ajá. Muy bien. Para otra cosa que se ocupa en matemática es el nombre del punto, que es cerca, ¿verdad? Cerca. Sí, cerca. Cerca, sí. Un punto. Muy bien. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué más podemos preguntar? Hoy que está hablando de eso, Héctor, bueno, no sé, como es de cuestiones matemáticas, o sea, dice números enteros y hay múltiplos y hay submúltiplos o también cómo diferenciarlos y, ay, si son qué, se me acaba de ir la palabra, ¿Reales o imaginarios tal vez? No, los que son, vaya, pares e impares, santo Dios, ajá. Los números pares, los números impares, no sé si tenían eso, ellos Yo como creería marcado o no. no, pero hay que preguntemos porque así. Nancy, en matemática dicen números pares, que son todos los números que van como en pareja, digámoslo así, en pares. Digamos Todos el 4, 2, 6. el 4, el 6, el 8, porque todos tienen como que si los partimos por mitad, quedan cabales, vea. Sí, quedan cabales, sí. Entonces, ¿habrá algún nombre o alguna forma de decir como esos son números pares? O sea, porque cuando se parten, quedan iguales por partes iguales, como una naranja, vea. Sí, Entonces, así que es, quedan sí. las dos mitades. Entonces, ¿habrá alguna forma de decir números pares? Umetasku. 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 Que serían dos mitades. Entonces, digamos, si estaríamos diciendo, yo diría netapual umetasku. Sí. El número que es dos mitades. Netastapual. Netastapual. Netajtah, porque son bastantes. Ajá, netahtapual Sí. umetasku. Umetasku. Que son como los números que son dos mitades, vea. Sería un buen nombre, sí. Sí.
Sí, y hay unos que Nancy, aunque los queramos partir, digamos, no se pueden y no quedan No, porque, no se puede. porque por Sí. ejemplo, el 3 lo que intentamos partir por mitad y no se puede. O el 5 por ejemplo, lo intentamos No, partir por no mitad se puede. y no se puede porque un lado No nos se va a quedar puede, 3 y sí. en otro 2. Sí. Entonces, y ese ya no es un metasco porque ya no hay dos No, ya mitades no. de él. Porque ¿Cómo se le es su podría vuelo. llamar? Es Ajá, su vuelo. ajá, Es su vuelo. Mm. no se puede. ¿Cómo le podríamos decir? ¿Habrá alguna palabra para decir? ¿Cómo le podríamos decir? Tesueli nigutuna. Tesueli. Ujú. Tesueli nigutuna. Maya chico hacen que ya te huele. Mm. Sería Netactapual Tesueli Nigutuna. Dije, netastapual. Tesueli nigutuna. Ujú, Y gallaja. Se. Isel. ujú. Se Isel porque no tiene de dónde por quitarle, porque si le quitamos un poco queda uno más y de ahí ya no podemos hacer nada. Sí. Bien. ¿Qué más? Recordémonos que en matemática pues no hay como muchos términos así como los que se estudian en una escuela, ¿verdad? Pero no hay, pero se pueden construir. Ahí ahorita que Sí, estamos nosotros aprendiendo, le podemos preguntar a Nancy Sixta y como les decía en clase, vea, cada quien desde donde es bueno, si usted es bueno para las matemáticas, póngale un poquito más de esmero a este tema y saca sus buenos apuntes de aquí, vea. así es. Ujú. ¿Qué más? Y con respecto a los signos, o sea, signos o definitivamente no se utilizan esto. No, no, porque aquí siempre sería, Siempre se dice, ¿verdad? siempre Lo de tapualis, ajá, y lo sí, que es, ¿verdad? Sí, es cierto. Tapsúa de suma, ¿verdad? Y sí, si quiere, ajá. de hecho esos son términos nuevos que Ujú. se los pusimos con los estudiantes del grupo número 2, que estuvimos hablando, Nancy, de cómo se podría llamar la suma, Ujú. ajá, pero signos como tal, no, no, porque eso ya es más científico, digámoslo así, ¿verdad? Son términos Ajá, como, científicos. ajá. Ujú. Ujú. Aunque, Yo creo, ¿sí? Tomás tiene, Ujú. yo creo que en el caso de los exponenciales, Ujú. quizás se podría utilizar el tesco Sí. como de escalarlo o subirlo. Ujú. Sí. Bueno, la Por verdad ejemplo, que yo estoy ando perdido en eso, no sé, no ah, sé qué es un exponencial. como cuando se Ajá, eleva al cuadrado, por ejemplo, ajá, Ajá. que lleva O un al numerito cubo. chiquito. Ajá, Ujú. ajá. ujú. Ajá. Sería como un número Que lo que se multiplica, sube, ¿verdad? que reduplica o que se Ajá. retriplica, algo así. Ajá, ajá. Sí, es un número que se llega a subir. Él dice el compañero si podría ser Nancy Netactapual Tescu. O cómo podríamos decir un número que sube, que va subiendo. Digamos, en una página, uno lo va poniendo, pero ese número va a ir subiendo y subiendo y subiendo. Sí, se puede decir tastapualis, tescu, porque va subiendo, como dice usted, Ujú. tescu. Y ya al aplicarlos, quizás se podría decir, por ejemplo, para elevar 2 al cuadrado, Ajá, y aquí quizás ella usó algo decir, bien importante. Ah,
Ajá, Francisco. Umetescugaume. 2 elevado a 2. Sí, vamos a probar ahorita las operaciones que suben. Que suben sería. Que suben. ¿Cómo había dicho Francisco para preguntarle? De la aplicación. Ajá. Ah, De que, 2 al cuadrado. ajá, como para elevar a 2 al cuadrado, decir umetescugaume. Elevar 2 al 2. Sí, sí, ajá, si se le dice Nancy, ume, tescuga, ume, ¿qué entendería? Porque va subiendo más. Como que el 2 se le subió al 2. Sí, se le subió, sí. Ajá, ume, tescuga, ume. Tescu anuxeyuk. Tescu anuxeyuk. Ujú. Entonces sería ume, tescu, one. Anuxeyuk. Porque puede ser, diga, pero si queremos decir el número que es, sí podríamos decir entonces ume, tescu, one, ume. Porque si se sube a un 2 Sí, o a un también. 3 o a Sí, un sí. 4. Sí se puede. Ujú. Como 2 subido al 2. Al 2 subido 2. 2 subido 2. Aquí tal vez one. ¿Y cómo le sonaría ume, tescu, one, ne, ume? Porque 2 sube a los Al otros 2. 2. Ajá. Sí. Sí, mejor con el ne. Sí. Y sí, ahora las matemáticas prácticamente como no hay mucho así, toca ir creando o consultando, ¿verdad? Con las abuelas para ir armando como esas palabritas que todavía no se tienen. Que para nosotros sería 2 elevado al cuadrado. Ujú. Y ahí lo ponemos al cubo. Neyey. Sería el 3. Neyey. NJ. Neyey. Ajá. Al cuadrado. Cubo. Sí. Ajá. Tomachistini, ¿cómo se dice raíz? Tignahuat. Nancy, ¿cómo dice raíces? Que hay diferentes también. Las Nancy dicen, El las what, raíces, ellas dicen el what. Nelwat, pero mis padres me decían que se llama Itzin Guayaga, dice, porque las raíces crecen en la tierra y así va creciendo el árbol, con una florcita, algo así. Por eso ¿Cómo ellos me dijo que decían se llama? Itzin Guayaga, decía, porque de la tierra, con las raíces que empieza a dar, y el árbol va creciendo. Por eso decían, sin guayaga, decían, porque la raíz está dentro de la tierra y el árbol va creciendo. Pero las Nancy, ellas dicen Nelwat. Sí, sí he oído de eso. Las bases alargadas. Y en el guayu, que ese lleva posesivo también. Sí, entonces, la otra palabra que dicen porque yo he oído, por ejemplo, que dicen túnel guayu. Bueno, eso quizás sí, pero las Nancy López, ellas dicen Nelwat. Y Nelwat. Ah, Y raíz necuahuit, y raíz necuahuit, dicen ellos. Nelwat, sí. dicen ellos. Pero mi familia, ellos me decían que se llama Itzitzinhueyaga. Itzitzinhueyaga. Entonces Cuando le puso posesivo, desapareció el U.
Inelwa. Es que yo, por ejemplo, no, yo le he oído con yu, ya con posesivo, tunelguayu. Tunelguayo. Así le he oído yo. Pero mejor ocupamos lo que nos dice. Nancy, ¿podría repetirme otra vez la palabra raíz? Como lo dice usted, creo que me faltó un sin aquí. Itzi sin Sí. huellaga. Itzi sin huellaga. Sí, sin huellaga, decían ellos. Huellaga, así es. Ujú. Está difícil. Para hacer los Ajá. radicales en las raíces. Entonces al final se tiene que utilizar esa, o sea, la raíz como la del árbol y raíz de denominador común. Tendríamos que ¿verdad? ver cuál es la etimología de la palabra Ajá. raíz. Ajá, Ajá. si de verdad viene de un árbol o en qué se basaron para ponerle raíz cuadrada en matemática. ¿Ve? Ajá. A veces eso es bueno hacerlo porque busca uno etimología de raíz cuadrada. Es que la raíz cuadrada, dice, de un número, es un número que es multiplicado por sí mismo para producir una cifra al cuadrado. Por ejemplo, 7 es la raíz cuadrada de 49. Ujú. Se podría ver como una base. Sería. Y eso que no me gusta matemática, Sí, pero bueno. sí. Ajá. Y si podemos decir, Nancy, la base, solo la base de algo, por ejemplo, donde uno pone algo, por ejemplo, bueno, no, donde uno pone algo. ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? Ajá, es en el árbol, ¿cómo se llama? El tronco. ¿Tronco? Tronco, el tronco del árbol, Nancy, como lo que le sigue después de la raíz, ¿cómo se llamaría? Es lo mismo decían ellos. Y tronco, Y necuahuit, tronco, decían. necuahuit, Y sí, tronco, necuahuit. sí, siempre sería necuahuit, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y si solo se usa tsin? Ajá. ¿Y qué pasa si alguien le dice a Nancy Itzintapual? Estaría bien para decir como que queremos decir la base del número. Bueno, si siente que está No, bien yo le así. pregunto si usted me entiende. Nosotros nunca, no nos han dicho eso. Ajá. Como Sí. imaginémonos que tenemos un número como de madera o algo así que se hizo a mano, ¿vea? Entonces Sí. queremos parar el numerito y entonces el número va a tener una base. Entonces, ¿cómo podría llamársele a esa base que lo va a sostener para que el número esté parado? No le puede estar bien preparado, Ajá. creo yo. No, pero digamos que se hizo con madera. Digamos, un carpintero hizo un número, digamos el 1. Hizo, entonces. Y entonces Sí. lo quiere poner así parado. Y Sí. ese número tiene una base, una basecita, Sí, donde el número se para él solo. Ujú. ¿Cómo se le podría? Ajá. Necuahuit, nada y katuk. Necuahuit, nada y katuk. Ujú. Es No se cae. nada y katuk. Es Ujú. ¿Qué sería de pie? A veces, yo digo, no sé si será bueno así. A veces alguna cosa para que no se caiga, a veces algún árbol para que no caiga cuando pasa los nortes. Ujú. Mi papá le ponía otro palo con un enganche y decía él, Ajá. Ñunik talía se puntal, Ñunik talía se puntal. Ajá. Ahí que el palo bien protegido, que no caiga, aunque lo Que mueva. sople, ve. Ajá, el viento. Sí. Sí. Pues algo así como el Intal, dijo. Puntal. Intal.
puntal, dice. Puntal. Ni Algo así cabía como el pintal. ser puntal. Puntal, aunque creo que puntal es Castilla. Sí, tenemos que pensar bien. Es que ahí es complicado porque Sí. son cosas bien abstractas. Sí. Tal vez, bueno, Sí. saliéndose bastante del tema, pero ahí alguien puso en el chat que viene de latín, ¿verdad? Ujú. Y entonces una de las palabras que él puso, radix, también significa base, origen o fundamento. Ujú. No sé si podría usarse como el fundamento del número. Sí, tampoco es. Sería ya más apegado un poco al latín, pero Ajá. se O la entendería. base, es que de hecho eso estábamos buscando, la palabra Ajá, la base, base. pero no, Ujú. no hay El forma. fundamento o origen también podría funcionar, creo, pero no sé. Ah, el Origen. origen no, porque son palabras algo rebuscadas, pero sí el principio. ¿Cómo podríamos decir el principio del número, Nancy? Porque es Ajá. como la raíz del número, el principio del número. Ujú. Pero como le digo, eso ya es más Qué cerca del mami. latín, no sé si Sí, funcionaría. de hecho es mejor hacerlo así. De siempre, cuando uno tiene dudas, es mejor buscar la etimología y apegarse al origen de la palabra. Ajá, sí. Alfredo, ¿quiere decir algo? Ah, ya Eh, está, ya está igual. Ajá, ya te ayudo. Yo estuve buscando acá porque no me acuerdo, ya hace años que no hago de estas cositas. Ujú, Y se supone que la raíz cuadrada es como encontrar un número que multiplicado por sí mismo del número del que estamos buscando la raíz. Correcto. O sea, Así es. por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 sería 3, 3. porque 3 por 3 es 9. 9. Ajá. Correcto. Entonces, o sea, aportando un poquito, Ujú, supongo, para encontrar una mejor manera de explicar eso. ujú. Y sin no se puede usar así solo, Tamachistiani. Tiene que ir Ajá. Se acompañado. va pegado a algo, fíjese. Ajá, y por eso le dije Itzintapual o Itzintapualis, pero no le dio risa. Algo, Ajá. algo No mal, le, algo no le está. gustó. Ajá. Ajá. No le gusta. Y le da risa. Sí. Es que yo entiendo que serían, yo creo, vean, es que serían como como el trasero del número, vea. Así lo entiendo, que lo Ajá. entendió. Ajá. Porque el que, trasero. bueno, hay árboles, hoy le voy a decir. Ajá. Hay árboles que a veces caen ellos solos cuando pasa un viento bien fuerte. Sí. Allí he visto que tiene, pero muchas raíces, Ujú, que tiene unos bien gruesos, otros más delgados, tiene quizás como unos 15 raíces. ujú. Entonces allí es donde se puede decir cuántas raíces tiene, sin Ujú. tapúa. Pero si lo quiere poner así para que salga mejor, sí puede decir, sí, Sí. sin tapúa. Ajá, es que lo que queríamos decir era como la base del número o la raíz del número, porque es donde el número nace, digámoslo así. Sí, sin huella, la pone las raíces. Ya le dije. Ya sí. Radis dice que se puede, que se refiere también a la parte de la planta, dice que se une al suelo, dice, en el concepto. Pero, Sí, pero también es el. y también se refiere a cuadrado, es que son como es raíz cuadrada. Sí, igual. Tamachistiani, Ajá. yo me tengo que ir, pero le quería hacer dos Sí, preguntas un sí, poquito sí. fuera del tema. Nancy Sixta. Ajá. Ujú. Sí, Bueno, es que el compañero es del grupo 2, pero como ellos están Árboles. emocionados porque la otra semana tienen exposición. Ah, ay, Tamachistiani, bueno, en Nancy, Ajá. ¿cómo se dice esperar? Tignahuat. Sí. Ah, y ajá, Gupini. No, Gupini.
No, esperar, dijo, esperar. Ah, Nikchia. Ajá. Nikchia. Nichilla. Ok. Nikchia. Quiero ver. El verbo transitar. ¿Y regresar? Mucuepa. Cuepa. Ah, ok. Mucuepa. Así se hace Y- el solo. Ujú. Si se le... Digamos, ¿cómo aplicaría mucuepa? ¿Se podría decir guicuepa o guimucuepa? No, ni mucuepa nada más, porque lo hago yo solo. A menos que sea otra cosa la que quiere voltear. ¿Y si estoy hablando en tercera persona? Ya, Ni ya mucuepa. mucuepa. Ujú, Dijemet mucuepa. ujú, Dijemet Ok. mucuepa. Ellos regresan. ujú. Ok, tengo que corregir eso. Ah, pues sí. Suxul Payush. Nada. Yektitak Nansing. Niawa. Yagua. Bueno, en 3 meses ustedes van a andar en las mismas. Que ellos Sí. están haciendo un cuento para la otra semana. Ahí lo Ah, pueden ver está ustedes en bien. los videos. Entonces, por eso le andan preguntando. Él era del otro grupo, Nancy. Ah, sí. Ajá, que la otra semana van a leer un cuento ellos. Están haciendo Ah, cada está uno. bien. Sí. Bueno, ¿en qué estábamos? En la raíz cuadrada. Me siento como en matemática, Sí. que no sabía qué Está hacer. bien difícil. Sí. Y si yo digo, Nancy, voy a inventar algo, pero esto yo creo que sí estaría re mal. Si yo digo Tasinglis, ¿entendería algo? ¿Tasinglis? No, No, no. sí, nada muy raro. Sin, sí, está, ¿sí? Tamashtiani y dice, bueno, no sé, es que estoy leyendo de las Ajá. propiedades de la raíz cuadrada, o sea, ¿para qué sirve? Y dice que consiste en conservar la base y multiplicar los índices. O sea, como el resultado, pues también, o sea, podríamos decir como resultado de multiplicar o no. No sé, como para hallarle un poco más de lógica a la raíz, porque se supone que multiplicación tiene nombre, ¿verdad? Ujú. Muki. Eso, sí. Entonces, Sí. como el resultado de multiplicar, o no sé, algo así pienso yo. O también podría ser el mismo número, porque como el 2 va con el 2, el 3 va con Ajá. el 3. Entiendo yo, no sé. Pero por eso, como ponerle el resultado de multiplicar, o sea, lo entenderíamos nosotros o lo estaríamos haciendo nosotros como raíz. ¿Ya? Pero O es sea, que, bueno, yo no sé mucho de matemáticas porque hace un montón que no estudio eso, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante es solo buscar la palabra raíz, porque se puede sacar la raíz, no sé cómo se llaman esas partes, pero no solo puede ser cúbica ni cuadrada, sino que puede ser con Ay, otro es cierto, en eso no nos habíamos numerador. puesto. Entonces creo que es mucho más importante enfocarse en esa parte. Entonces, en ese caso no nos quedaría de otra solo. Es cierto, porque hay raíz cuadrada y cúbica. Sí tendríamos que Y hay decir. Ajá. otras, ajá, Y- porque también me correcto. acuerdo Ajá. que más. Exponencial Podríamos también. decir, Nancy, entonces solo Itzingüeyaga netapual. Itzingüeyaga netapual, la raíz del número. Las raíces, sí. Y sin Goyaga, Netapual. Sí, está bien. Tastapual. Tastapual. Sería la raíz del número. Ujú. Sí. Ay, sin tanta cosa. Sí, y ahí, ajá, usted. Y si son, digamos, dos raíces, Nancy, porque el número puede tener una raíz o dos raíces, entonces podríamos decir dos, ¿cómo diría usted? Ume, pero quiero ver a dónde lo pondría ella. ¿A dónde? Dos raíces
Dos Ume raíces del y- número. Sí. Ume y Sichingoyaga palne Palnetapual. tapua, Tactapual. tapual. Ujú. Ume y Sichingoyaga palne tapual. Y si tiene 3, yey, itzingüeyaga, Yey. netactapual. Y Sichingoyaga palne tapual. Ujú, Son 3. ujú. Y ahí solo le vamos sumando, ¿vea? Ujú. O sea que al principio, Héctor. Ajá. Ujú, ujú. Y Tactapú, el de los números sería, Sí, ¿verdad? tactapual número. Y los números, sí. En plural. Ujú. Ujú. Por ejemplo, cuando uno está estudiando en lenguaje, Ujú. se habla de la raíz de la palabra, Ah, sí, Específicamente. etimológicamente. específicamente en los verbos. Se dice la raíz de la palabra. Entonces, cuando hablamos de la raíz, para este caso, estamos hablando de lo que le da el sentido o el significado. Entonces, relacionado con los números también es como decir lo que le da origen o lo que le da sentido. Eso es lo que se Es está el buscando principio ahorita. de la El planta. sentido o mejor dicho, el significado, el sentido del número. Lo demás es cuando al decir cúbico, cuadrado, Ujú. ya es como un agregado que viene siendo como un adverbio que lo califica o lo cualifica, pero Lo solo la palabra cuantifica. raíz, Ujú, ujú. solo la palabra raíz es como, hasta en otro sentido lo podríamos decir, el espíritu de la palabra. Que esto se ve, por ejemplo, en los verbos. Cuando yo digo el verbo, hasta poniendo un ejemplo, yo digo la palabra casa. Cas es la raíz de esta palabra. Y entonces, con esta palabra yo le puedo cambiar el significado, ya si digo ita, ya el significado es un lugar donde puede vivir alguien y de tamaño pequeño. Ujú. Y si digo ota, entonces ya el significado cambia, que es de dimensiones grandes. Y así puedo, y si le digo erillo, si le voy cambiando, voy a dar a entender que son varias casas. Entonces, cas es la raíz de la palabra. Eso es como un aporte. Sí, sí. En este sentido, yo siento que podríamos ocuparlo porque es como de donde nace prácticamente el Itzingüeyaga, es de donde la planta se sostiene, donde la planta se alimenta, donde la planta se Correcto, sostiene. eso es. Ujú. Entonces yo también borrosamente, si mal no recuerdo, también la había oído como Guinelguayu, como decir la raíz. Ajá, es lo que dice Nancy Sí, Sixta, así que la había también lo he oído yo. oído, dice. Eh, Correcto, ujú. Guinelguayu, la raíz. Ajá. Sí, así es como otra palabra que anda por ahí. Ujú. Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntar? ¿Qué más se puede con matemáticas? Nancy, algo cuadrado, porque por ejemplo el cuaderno de matemáticas siempre se usa cuadriculado. ¿Cómo podríamos decir que algo es cuadriculado? Bueno, yo solo sé que el cuadriculado es como forma del pétalo, Ajá, como la hechura de unas cintalistas que son de plástico, que tienen unos cuadritos así, ajá, cuadriculados. sí, sí, Ese es lo que, yo pienso que ajá. es.
¿Y cómo podría decirse eso, cuadrado? Porque a veces hay camisas cuadriculadas o una página cuadriculada. Ay, se dice Cuadriculada. por ejemplo, una tela que sea así cuadriculada. Ajá. Y ajá, yagual. Y pía y yagual, porque tienen cuadritos que es cuadriculado, que hay bastante camisas, bastante telas que hay así. Y Ujú. pía mía, yagual, chichín. Como, Yagual pero esos chichín, son como porque rueditas. son Ujú. cuadrados. Yagual chichín. Sí. Pero esa es la figura. Yo no sé si le puede quedar bien así, Ajá. porque le puedo decir en náhuatl. Sí. Mía, yahual, chichín. Son cuadrados. Sí. Fíjese. Déjenme ver. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Qué podemos preguntar? Y las fracciones tienen tienen nombre, perdón. ¿Las? Fracciones. No, pero eso sería como algo quebrado, ¿verdad? Ajá, eso estaba pensando que tal vez por eso se le podría poner más o menos Números fácil. quebrados. Ujú. Números quebrados. ¿Cómo podríamos decir eso, Nancy? Números quebrados, porque hay unos números en náhuatl que son en matemática que son quebrados, como Sí, cuando es se nos cierto. quiebra un hueso o un pedazo de vidrio. Netastapual, gesgeluntuk. Gesgeluntuk, Sí, eso es así. quebrado. Netastapual, gesgeluntuk. En náhuatl. Sí, eso es como, por ejemplo, cuando se nos quiebra un hueso, ¿verdad? Sí, Gelun. les digo gesgeluntuk. Ujú. O geluntuk, Gel- quebrado. Ajá. Geluntuk. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntar? No sé qué más se les ocurre. La regla, Nancy, como en matemáticas se usa mucho reglas, como para medir cosas. ¿Habrá palabra para decir regla? Algo para medir o un metro. Antes ocupaban algo para medir, digamos, en los terrenos o algo. Ah, no, en los terrenos ocupaban un ¿cómo se llama? Metro. Metro. Pero Metro. ¿tiene nombre en náhuatl?
No. ¿O sí? Viaja pal gipiat pal gipuat geski iweyaga netal Ujú. gipiat pal gipuat geski iweyaga netal, porque iba también por metros y ahí el que lo va a comprar lo va midiendo y lo va escribiendo cuántos metros tiene. Entonces sería como Gipía Palnicpúa, dijo. Guess Paltapúa, ajá, sí, para contar. sí, bastante, porque si es grande el terreno, es bastante contado. Güey, Tastapúa, Gipía Tajtapual, Guess Giweyak Netal. que es que güey, Muy bien. Ahí en lugar de tal sería, no, es que solo aquí como se describe, vea, como que tiene números para medir, para ver cuánto largo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntar, compañeros? Más. El compás, ese es para hacer círculos, Nancy. Sería, ¿cómo podríamos decirle al compás? Ese es como es un con qué para hacer, para hacer ruedas, para hacer círculos. Sí. Compás para hacer círculos, Palgichiwa se yagual. Sí, ahí Palgichiwa se yagual, porque se hace allá en la escuela con los ajá. niños. Y no podría decir, Para hacer un yagual, ajá. se yagual. Y podría decir, por ejemplo, Tayiwan Palgichiwa Seyagual. Sí, se puede. Sí, para decir como de la herramienta. Sí, así es, sí. Para hacer círculo. un círculo. Sí. Sí. No, está difícil. Para decir circunferencia y círculo siempre sería Yagual. El círculo es Yagual. Sí, yagual porque se hace una rueda. Ujú. Para circunferencia tal vez podrías decirlo como la orilla del círculo. ¿Cómo podríamos decir, Nancy, la orilla del círculo? Porque hay otra cosa en matemática donde solo se refieren a la orillita del círculo. Y Tempan.
Ah, Sí, tempan, ¿sí? Y tempan, oyitech. oh, itech, ¿verdad? Itech, ajá. Entonces sería como itech o itempan neyahual. Sí, mejor, si no lo pone itech, itech es Itech, la orilla. itech Y tempan neyahual. también, sí. Ajá, Y tempan también, muy bien. Itech neyahual. sí. Itech ni ahora. Circunferencia, dijo. ¿Qué sería eso, compañera? La orilla del Eso, circunferencia. la orilla del Ajá, círculo. circunferencia. Ah, Ajá. bueno. Ajá. Itech o itempan neyahual. Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, eso me llama. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, sí me lo empiezo. Ujú. ¿Qué estoy buscando? En alguna vez anoté yo cómo se dice cuadrada en un cuaderno, pero no me acuerdo. Algo. Que algo está rayado con una camisa. Mm. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Qué más? ¿Qué más? Y para decir fórmula, Está difícil. Habríamos que averiguar de dónde sacaron la palabra, qué su etimología, ¿verdad? mm, ¿Qué, qué quiere decir o qué otros podemos porque buscarlo? lo Ajá. que había pensado era que, o sea, las fórmulas indican el orden que tienen que ir ciertas cosas, entonces podrían ser como ¿La? los mandadores o algo así, así como se decía, Ujú. mm, Algo que manda. Ah, ajá, sí, neta. Ajá. Y o también podría hacerse, Nancy, digamos, yo podría decir, pero no sería una persona, porque Tatuktiani es alguien que manda, un presidente, ¿vea? Un Sí, alcalde, un Tatuktiani. también, como dicen, un mayordomo, un Ajá, un mandador. mayordomo. Pero Tatuquiano podríamos también. decir, por ejemplo, tatu, Caspiani mejor, porque cuida a un donde está. vigilante. Vamos a ver cómo podríamos decir. ¿Y qué pasa si yo le digo, Nancy, Tatuctialis? Como algo También sí, sí, Tatuctialis, porque también, sí, está bien así. porque eso sí sería un objeto, un sustantivo, Sí, está Tatuctialis, bien. como Tatuquianes, una como orden, también los mandadores, ellos ordenan, mandato. dan Ujú, órdenes. sí. También podríamos usar eso para ley, cosas legales, algo así. Ah, también se podría, porque es como algo, lo que te dice o lo que la indicación que nos dio el mandador. Ujú. Ajá, anda, comprar, bañate, cerrar. Entonces es como una orden que lo que nos ordenó, lo que nos dijeron. O manda que vayan a trabajar. Ajá, Fíjate aquí. trabajen, ajá. Mm. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Está difícil. Se me ocurrió calculadora, dije yo, pero eso está más difícil. Para ponerle un nombre a la calculadora, ¿no? Sí. Ya le vamos a Ajá, buscar. sí. Escalera, Nancy, ¿cómo se podría decir escaleras? Pregunta alguien. La Escalera. escalera dice Nancy. Taxa, taxa y gasto. Taxa y gasto. Taxa y gasto. Porque es como subir, ¿ve? Escalar ¿Sí? para arriba. Sí. Ujú. No, es como... son Como como... ahí va pegando los pasos y va subiendo arriba. Por eso dice taxa y gasto. Taxa y gasto, dice. Ujú, Taxa y gasto. Porque cada paso que pegas van subiendo más. ujú. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntar, compañeros? Um, em, tal vez nos puede... Entonces tal vez nos pasamos a una historia si ya no hay más preguntas. Nancy, con cosas que tienen que ver con siempre con números, no se me ocurren muchas historias, pero me acuerdo que nos contó una vez sobre eh, eh, que hay casas como que asustan, que se les llama como por ejemplo Segal Tamutía, ¿vea? Sí. Porque son casas que asustan, pero y que ahí enterraba la gente antes las botijas. Sí, así Tal vez nos decían, tal puede vez. contar sobre eso para que sepamos por qué pasaba eso, o por qué hacían eso, por qué las enterraban y qué son las botijas también. Tal vez nos puede contar sobre eso. También habían casas que vivían en Lujlum allí. Ajá, sí, Y a también. veces ellos se morían y las casas quedaban solas. Sí, Entonces allí nadie podía ir a vivir porque ellos decían que los mismos Lujlum asustaban. sí, Pero son mentiras, sabemos que hay asusta el enemigo. sí. Porque los Lujlum, aunque sea como sean, tienen que irse a donde Dios nos manda. Pero así era la razón de antes, decía mi abuelito que anteriormente habían casas que habían Lujlum allí, los dueños eran Lujlum, y entonces cuando se morían y se quedaba sola la casa,
nadie podía ir a vivir porque tenían miedo, porque asustaban y tal vez miraban el dueño de la casa, tal vez oían ruido, tal vez miraban algo y no, los dueños ya no regresan porque si no, habían, decía mi abuelita que habían personas que no tenían familias a quien dejar ningún heredero. Entonces cuando ellos se mueren, se quedan solas las casas y ahí es donde asustaban porque tal vez las casas se caían de tanto estar solas que a nadie los cuidaba porque no tenían valor de ir a vivir en esas casas que era casa de susto. También decía él que había partes que asustaban porque quedaban tal vez algunos bienes allí enterrados, quedaba dinero, enterraban botijas porque antes decía mi abuelito que allí metían el dinero y lo enterraban. Y entonces, por eso, yo conocí la botija que ahí tienen una en la correría de ahí de Santo Domingo. Yo no sé si lo tienen todavía y conocí el Tepunahuaste, que también ocupaban la gente de antes, pero como murieron, los que murieron ya no viven, ellos son los que han dejado esas cosas en la correría de donde dicen correría del Niño Dios, dicen ellos. Ahí tienen la botija y tienen el Tepunahuaste. Y entonces asustaban cuando dejaban dinero escondido, tal vez se morían los dueños y quizás no les avisaban los familiares que dónde dejaban el dinero. Entonces ahí donde asustan porque una vez nosotros veníamos de la iglesia, veníamos de Santo Domingo. Como antes no había nada, no había alumbrado eléctrico como ahora hay. Y nosotros nos venimos caminando porque como entonces todos estábamos jóvenes, no nos estorbaban de noche, veníamos, no era peligroso como güey. Cuando llegamos aquí a la casa, eran a las 12 de la noche llegamos y me dice mi hermano, mire, me dice allá, aquella luz que tiene aquella peña, me dijo. Allá hay dinero, han dejado dinero enterrado los que han muerto quizás. Y como decía mi mamá que aquí de este lado, al otro lado del río donde nosotros vivimos, decía mi mamá que ella cuando ella era pequeña, habían casas, que esos terrenos eran todavía de los abuelitos de ella, pero cuando yo crecí ya no había casas, solo vi todavía donde hay señas que ha habido casas, hay siembras que han dejado los que ya no viven, los que ya murieron, ya solo dejaron siembras. Eso sí, todavía veo que hay, no se han terminado. Y entonces me dice mi hermano, allí en esa peña han dejado dinero. Mire, la lucita que tiene era una velita bien azulita y hay dinero. Y más arriba, en una vereda por donde bajan unas personas que viven ahí al otro lado, bajan el río, está una gran piedra en el medio camino que está rajada así por mitad, parece una enorme piedra. Y a medio de esa, donde está rajada esa piedra, ahí salía una llamarada. Se miraba pura brasa y no era cosa bueno. Él decía, mi hermano, ahí dice, ahí está como decimos nosotros, el búsculo. Él está allí, dice, allí no tiene nada bueno. Ese es el espíritu malo. Pero más en la peña que está lo de abajo, allí sí, dice, allí hay dinero. Han dejado dinero los antiguos. Y por eso quizás esas velas que se ve allí es una señal que ha quedado dinero enterrado. Y entonces
cuando nosotros empezamos a trabajar allá en otros terrenos de ese señor que ahora es dueño de esas peñas. Y yo pasé a ver, porque vi que tenía la lucita encendida, y pasé a ver y entonces vi que tenía gradas hasta encima de la peña. Se ve que antes han hecho esas gradas y con esta peña no se ha borrado. Tenía como para subirse de este lado y como para bajar al otro lado. Tenía dos como escalas habían hecho quizás los dueños de ese dinero que dejaron allí. Pero en esa calle que ahora pasan los buses de Sonsonate a San Pedro Sula, cuando hicieron esa calle había bastantes cerros de peña y decían la gente de mi pueblo que hallaron algunas botijas cuando esos cerros los reventaron con la bomba. Hallaron unas botijas que ya no tenía dinero, sino que tenía arena, una arena bien finita y bien verdecita. Se volvió arena cuando los dueños, quizás desde qué tiempo los han dejado ahí, se volvió arena. Entonces, por eso a veces dice la gente, hay que colaborar con un granito de arena. Ahí digo yo, entonces el dinero ya quizás muy viejo se vuelve dinero, o por qué. Pero en esas botijas, unos señores que trabajaron ahí en esa calle, cuando hicieron esa calle, hallaron algunas botijas. Ya no tenía dinero. Y algunos dicen que cuando reventaron esas bombas ahí en esas tierras, algunas botijas se quebraron porque quizás estaban más al inmediato donde cayó la bomba. Como así reventaron esas tierras, hay partes que son grandes padrones, hay partes que había peñas. Y entonces, así fue que nos dimos cuenta que la gente que dejaron esas botijas, algunas botijas lo hallaron buenas todavía y algunas que ya no. Y entonces, ese es el caso de antes, cuando asustaban. Había casas que era de susto, de verdad, porque no era por gusto, o sea que han vivido, los dueños eran luzlo, o dejaron dinero, o decía mi abuelito, él decía, ay, allí esos que asustan son almas en pena. Pero ahora me doy cuenta que el alma de cada uno de nosotros, seres humanos, esas almas se van. Lo que asusta es el enemigo, es el que asusta. No es el alma, porque el alma se vaya, no vuelve. Entonces, y también les voy a contar, nosotros allá en una finca que se llama Petrodia. Está aquí por lado de Apaneca. Un señor ahí donde nosotros llegábamos que nos daban donde dormir, eran amigas de mi mamá, y contó ese señor que hicieron la calle de Apaneca para Huachapán, y dice que encontraron una gran peña, era un cerro de pura peña que no podía de ningún modo podían partir esa peña. Ese cerro era un cerro. Al fin de tanto, pudieron partir ese cerro, pero no quería que lo partieran, porque donde lo partieron hallaron un gran pantalón, pero re grandísimo, porque dice ese señor que se llamaba Don Beto, fueron a traer un camión de esos camiones que acarrean arena, que son grandes. Dice que para que viera la gente
Le pusieron ese gran pantalón tendido en ese camión. Y todavía dice como de las rodillas que era del hombre, arrastraba en el suelo, no alcanzó que llegara a acabar la medida como era el pantalón. Todavía sí lo llevaron arrastrando en el suelo, iba arrastrando las patas del pantalón. Por eso no quería el Gúsbol que pudieran partir ese cerro porque era algo encantado, decía don Beto. Ahí hallaron el pantalón y ese pantalón lo llevaron allá, dice, allá para el gobierno, decía él. Y en fin, que saber qué fin tuvo ese pantalón, que lo hicieron, pero total que lo fueron. Y más adelante estaba otra peña, un cerro que era de peña también. No quería que, no quería que la partieran, pero cuando la partieron, como a los 3 meses que estaban intentando, lo pudieron partir. Hallaron unas grandes mujeres vestidos de pluma, dice, la ropa bien larga, las mujeres bien grandes mujeres, decía don Beto. Y tenía toda la ropa de ellas, estaba tejida de esos vestidos de pluma, unas plumas tan preciosas que nunca jamás han visto unas plumas de por aquí. Y tenían sombrero, dice, con todo y sombrero estaban como que estaban dormidas, pero no se movían, decía él. Eran 3 grandes mujeres que estaban allí debajo de la tierra, pero estaban en ese cerro. Pero también lo hallaron y para allá se lo llevaron para el gobierno, decía don Beto. Pero unas grandes mujeres, bien delgaditas, pero grandísimas. Y lo que era, dice, algo admiroso, que toda la ropa era tejido ese vestido, hecho un vestido de pura pluma, plumas tan bonitas que así se habían vestido ellas, el vestido que tenían ellas, de pluma de animal, de pájaros quizás. Y así decía él, por eso esos cerros de aquí, de Apaneca para Huachapán, hay cerros que son encantados. Y eso es cierto porque mi abuelita decía que hay un cerro bien largo, que es más grande que este cerro de Apaneca que está aquí al lado de San Pedro Púrpura, arriba. Atrás de ese cerro está un cerro que se llama Cucuruhuita, le dicen ese cerro. He pasado por ahí con mi abuelita cuando íbamos a la fiesta de Aguachapán. Y decía también mi abuelita, ese cerro Cucuruhuita es encantado. Ahí hay encanto, decía ella. Porque una señora halló una piedra bien verde la piedra, que lo halló botado en esa montaña cuando ella pasó. Y ella recogió esa piedra y ahí tenía dibujado un venado. Y ella bien contenta, ella no le tuvo miedo ni nada, se lo llevó, lo envolvió en la chalina, porque antes cuando yo crecí, las señoras ya usaban chalinas, así como ahora nosotras tenemos chalina para cuando salimos. Las Nancy, todas tienen sus chalinas. Entonces dice mi mamá que la señora, como ella llevaba chalina también, y ella lo envolvió la piedra y se lo trajo para el esposo, que el esposo vivía por aquí nomás en el cantón El Zarzal. Y dice que el esposo bien contento se puso y le dijo, esta piedra lo voy a guardar. Este es el tello, dice que dijo. El tello de los animales que yo voy a poder conseguir cuando salga a montear. No me va a costar. Eso dijo él. Y de verdad, dice, cuando ella halló esa piedra, tenía ahí un venado, como que un vidrito que tenía por dentro. Ahí estaba dibujado un venado, pero el venado
veían que andaba andando, comiendo zacate. Y cuando ese señor veía primero cómo iba a hallar el venado para que lo vaya fácil, a veces veía allí que estaba el venado echado. Entonces él iba seguro que a traer un venado iba. Y cuando él murió, dice, porque eran familiares de mi papá, dice mi papá que le dijeron a él que cuando él murió, esa piedra desapareció, ya no lo vieron ni nadie vio qué se hizo. Así es que esos cerros, algunos cerros son encantados y puede ser que sí. Eso decían mis abuelita, mis abuelitos me contaban. Y esa de la piedra que en el cerro de Cucuruita, ese cerro he pasado con mi abuelita por allí, pero yo no, nosotros, mi abuelita ya no ha hallado una piedra, sino que otra compañera que íbamos a la fiesta de Aguachapán, ella fue que halló esa piedra, pero cuando el señor, el dueño, murió, esa piedra desapareció. Esa es la historia que ahora ya les conté. Gracias, Nancy. Gracias. Eso da. Nancy, fíjese que yo viendo mis apuntes, porque yo me acuerdo que una vez escuché la palabra cuadriculado. Le voy a leer lo que encontré en mis apuntes. Bueno, Y usted me dice si está bien. again. Digamos por si si es una camisa, por ejemplo, y yo podría decir sigilin, ¿o no? Sí, pues sí puede ser Sicilin porque nosotros decimos el Sicilin que va como algo así, un colorcito, va unas pinguitas, como unas gotitas negras, unas blancas. Y sí, puede ser Sicilin porque solamente así le podemos O poner el nombre. guaguazú también. Sí, Silintuk, sí, Silintuk, mejor. Sí, Silintuk. Sixilintuk. O ¿Sí? también podría ser guaguazútuk. Guaguatutuk, pero si fuera rayado. Ujú. Así como dijo usted, Sicilin, sí, porque puede ser que se ve como gotitas así redonditas y eso tiene la camisa. Está difícil. Bueno, ¿Sí? está bien. No sé, compañeros, si tienen alguna otra pregunta. No tiene tú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces creo que hasta aquí llegamos, Nancy. Muchas gracias por todo. Hoy aprendimos también Sí, bastante, estuvimos ahí. Gracias por ayudarnos siempre. vaya pues. Fue Ay, ayuda. si se Sí, acuerda del Sicilin, mañana sí, sí, ay, sí, tal vez lo vaya, sí, lo vaya por ahí en un libro, porque sí, nosotros no nos han dicho el nombre, así siempre sí. mi mamá decía, unicuachti cuadriculado, decía en náhuatl. Y entonces, para decirlo así, de todos modos tengo que hablar en Castilla, no voy a hablar en náhuatl. Ajá. Solo porque ella decía, unicuachti cuadriculado. Cuadriculado es hablar en Castilla. No decían otro nombre en náhuatl, solo Necuachti decía. Sí. Porque a veces las personas, hasta el mantelito para envolver tortilla decían, le habían dicho ni el Rosario, Cuachpala. Cuachpala es una ropa que ya no se Ya no ocupa, sé. tal vez se agarra para trapeador o ya no sé, ya no lo usamos. Ujú. Yo vi que estaba en la mesa el mantel y ahí tenía Cuachpala y le dije yo, Nancy, ¿por qué le he puesto el nombre, el mantel para las tortillas? Dice Cuachpala, como así me dijeron las señoras, que se llama Cuachpala. No, este se llama tamal cuach, se Ajá, dice, porque es para envolver tortillas, se llama tortillas. tamal cuach Ajá. en náhuatl.
tamal, no dice cuachpala. Cuachpala se dice alguna ropa que ya no lo La que usamos. ocupamos para el trapeador. Sí, sí. Sí, Esa- es, nuestra ropa se vuelve trapeador o trapo de limpiar. es cierto, ahí tiene fin todo. Por Sí. eso, así es. Pero ya le pusimos nombre. Ya digo, si hay algún nombre por ahí en un libro, yo no he visto, de verdad que Ujú. a veces no hay en un libro, pero esa palabra nosotros no nos han enseñado en náhuatl, solo decíamos necuachtic cuadriculado, galanchín decía mi mamá, Ajá. y necuachtic galanchín cuadriculado. Ahorita se me está ocurriendo Ijitech Nahnawi o Ijitech Nawi o Nawi Ijitech. También, ¿verdad? Pero es que como tiene bastantes, no solo es uno, es el problema. Sí, es bastante, sí. Sí, vamos a pensar. Va a quedar de tarea. Sí, le vamos a llevar el nombre, Ajá. aunque sea de otro, en algún libro, tal vez alguien ha dicho cómo se llama, aunque no es así, porque nosotros no nos han dicho si tiene nombre y náhuatl. Sí. Solo la ropa que decimos cuach Ujú. y cuachtigalanchín. Sí, de los colores sí, porque decía chiltic, tultic, chuchucna. Sí. Bueno, Eso sí. está bien. O Gengane, Gengane Peta, también porque parece, ¿verdad? Ah, pues sí, eso dije yo luego. Y Sí. también antes habían unas cestas, ¿te acuerdas que unas cestas que son tejidos como cuadriculados, cestas? Pero también el pétate es cuadriculado porque ahí se ve los pedazos de cómo han traspasado los tules, Ujú. que lo hacen de tule. Y Eguayo tule, porque el propio corazón del tule se agarran decimos, megat, Sí. Para la para cuerda. amarrar tamales. Bien. Pero el petate lo hacen de la cascarita del tule. El tule. Ujú. Bueno, está bien. Aquí había tule antes, mi papá tenía tules sembrados aquí por el lado donde pasa el au. Ujú. Au, La sequía. sí, la sequía, sí. Él de todo había sembrado allí, tenía carrizo, todo este pedazo era carrizal, pero cuando él murió, se acabó todo, el tules también, hoja de sal, una grande hoja bien grande. Por eso se llama carrizal, quizás ahí por donde vive, vea. Sí, él así decía, Ujú. pero aquí, ahí arriba también tenían en regadío, tenían carrizo, pues decían carrizal. Y había hoja de sal y había no me acuerdo qué de hoja de sal eran grandes porque ocupábamos para forrar el gagash donde se guardaba el maicillo, Ujú. el grano de maicillo. Sí. Bueno, ahora sí, pues Nancy, muchísimas gracias, Uxul Payurs. Y Este es nos un vemos la próxima semana, primero Dios. primero Dios, sí, porque nosotros tenemos a alguien, nosotros pensamos y hay otro que piensa por nosotros, pero que Dios nos tenga alentados, sí, nos podemos reunir siempre. Y ahí si se acuerda algo que no le ha quedado bien, ahí Ajá. siempre Va. me habla para ver si podemos rectificar gracias. todo, que nos quede bien. Algunas palabras que no la han escrito bien. Bueno, Sí. gracias, Nancy. Yectayúa, compañeros. Ayuda. Ayush, Nancy, Yektayua, Yectayúa. Ñawa. Chahuatel, chahuatel.